Buenos días a todos, comenzamos la jornada. Abbia pazienza, ma fate suonando campana prima e poi di fate Gianni Stella poi. Ecco, lascio la parola ai volontari di Radio Maria che stanno lanciando un'iniziativa in Italia che si chiama Tutti sotto il manto di Maria. Un applauso. Bueno, iniciamos el segundo día, amigos de la página, bienvenidos. En este momento estamos presentando los grupos que hacen parte del movimiento. En un momento tendremos una conferencia en la cual nos van a hablar del amor, de la paz, que son las principales intenciones de María, Reina de la Paz. Questo manto di Maria verrà sicuramente essere firmato, essere riempito di firme di tutti noi. Ciascuna regione farà questa cosa bellissima. Tutti questi manti, chiamiamoli così, verranno riuniti in un unico manifestone con tutte le firme di ciascuno di noi, dei nostri familiari, dei nostri amici, perché poi sarà tutto quanto riunito in un manifestone enorme da portare presumibilmente il 25 di giugno al Papa, nella domenica di giugno, fine giugno, al Papa. Bueno, es una intención muy linda, es un manto donde lo estamos firmando. Va a estar firmado por todas las intenciones de los que estamos acá de Italia y luego serán presentados al Padre, al Papa, el 27 de marzo. Entonces ahí también daremos una firma por ustedes, amigos, apóstoles de la Divina Misericordia. E anche compilare un foglietto con un'intenzione di preghiera, se desidera. Va bene, noi siamo lì e vi aspettiamo, se volete. Grazie, Ave Maria. Benissimo, buongiorno, ben ritrovati. Partiamo con il nostro programma di oggi, i piccoli interventi, come sempre, e accogliamo nel primo intervento Padre Ferdinando Campana che ci parlerà di San Francesco, il Signore ti dia pace. Lo accogliamo qui sul palco con un applauso. No, esto no es por ahora. Ah, no. Después. Es después, bueno. Después de esto. Antes, préstame, que yo te escucho por el Facebook. ¿Sí me entiendes? Ponlo, ponlo. Allora, mi stavo dicendo di aspettare un attimo per iniziare con l'intervento del padre perché stanno andando appunto a firmare al banchetto con la Maria. Diamo tempo 5 minuti. ¿Dormiste? Más o menos. Allora, mi stanno dicendo di fermarci un attimo con l'invito di andare a firmare il banchetto e quindi vi invito a ritornare al posto per procedere con il convegno. Ascolta. Chiediamo magari al servizio di ordine di darci
mientras organizan acá vamos a disfrutar del grupo musical que siempre nos ha acompañado, mientras vamos a escuchar ¿Ustedes me escuchan bien? vamos a disfrutar del ambiente que se siente en el auditorio antes de iniciar la conferencia. Si tú vas al cielo, hay un huequito.
Ahora sí. El padre Campana nos va a hablar de la paz. Allora pace e bene. Paz y bien. Paz y Sapete bien. che questo è il saluto. Saben que esta es la salutación de San Francisco. Es conocido en todo el mundo. Davvero è una gioia tornare qui, trovarci qui. Ya estar aquí con Anche altre volte ustedes, ci siamo trovati insieme. no siempre nos hemos encontrado. Francescano è La salutación franciscana, el saludo franciscano es dar la paz de Dios, darle la paz. Es mucho más de lo que algo más intenso, más grande. assolutamente, profondamente. Y nosotros tenemos y absolutamente necesitamos esa paz. Nos un segundo y en el silencio vamos a tratar de abrir bien los ojos. Piensen que hace 800 años, aquí alrededor, en esta llanura, Francisco pasaba con su caballo cuando era joven, cuando todavía pensaba de volver un caballero, cuando el corazón muy abierto a eso. Y Padre Rico le prometía una vida de riqueza, de seguridades terrenas. Y un día pasando precisamente por esta llanura, Francisco oyó el timbre de una campanilla y quería instintivamente alejarse, huir de ahí, pero ese día su vida cambió radicalmente. En vez de huir, de irse, bajó de su caballo y abrazó el enfermo de lepra que le hacía disgusto y que le daba el sentido de una vida acabada, una vida sin esperanza, mientras él era joven, fuerte, feliz. Y ese día, ese encuentro con una persona que había que tener lo más alejado posible, le cambió la vida. Su testamento, él dice que el nivel del ver a los me parecía cosa muy amarga, muy terrible, pero abracé el pecado y ese fue el don de Dios para su vida. A partir de ese día empezó a seguir las inspiraciones que el Señor le daba. Dice el Señor me llevó en el medio de ellos misericordia. Y en su testamento dice, Dios me concedió de empezar a hacer penitencia de esa forma
Cuando yo estaba en el pecado me parecía cosa muy amarga estar con ellos y en el medio de ellos, pero cuando estar en medio de ellos pude usar misericordia con ellos y tener paz, hacer paz con mi vida. Paz no estaba bien en su, tenía todo en la vida, sueldo, plata, juventud, deseos de ser caballero y de volverse caballero y todo. Pero el Señor ya había empezado a poner algunas piedras en su camino. Cuando Él se fue para ir a las cruzadas, Él desde Assisi hacia se enfermó y no pudo seguir adelante. Y mientras en la noche tenía algunos momentos de delirios, fueron momentos en que se dio, el Señor le hablaba y le decía a Francisco que es más importante servir un siervo y él le contestó, seguro, servir al dueño. Y él dice, entonces, estás sirviendo a un siervo. Y entonces él le preguntó, ¿qué le tengo que hacer, Señor? Y el Señor le dijo, sígueme a mí, vuélvete a Assisi. Y así a dejar, a soltar sus deseos que son solamente de nosotros. Nosotros también nos ponemos nerviosos cuando algo no funciona como nosotros queremos y perdemos la paz. Mientras como nosotros nos imaginamos, como nosotros los deseamos, como nosotros lo imaginamos. El Señor en realidad nos está dando la verdadera paz, así como a Francisco, que no fue ir a entrar en guerra, a volver a ir. En la vida de Francisco que también le cambió su vida, sus cosas. Desde aquí, si ustedes miran a Assisi aquí, allá arriba hay una roca rota, destruida. Esa roca, ahí vivía el noble, el potente de Assisi, y Francisco una clase mediana, digamos, la burguesía. Todavía no había los comunes, pero había los que en Italia se llamaban signorie, el señor que era el jefe y los demás. Y Francisco, junto con otros jóvenes y otras familias, fueron a combatir contra el Señor, y fue así que empezó el común. Ellos ganaron y los sacaron de la ciudad, y la familia de Clara fue también rechazada. Sí.
Y Francisco también quería libertad, derechos, y quería tener la libertad de hacer lo que quería. Y entonces rechazaron a los nobles, lo mandaron a Perugia, y Francisco se fue en guerra porque Perugia no quería todo eso. Y fue una batalla terrible, esa contra los ciudadanos de Perugia, que está aquí cerca, a pocos kilómetros. Y Francisco pensaba haber encontrado la libertad, como todos los jóvenes van buscando. También el Señor tenía un distinto, y así Francisco los perdieron. Él fue primero, y en el corazón de Francisco algo empezó a cambiar, y empezó a darse cuenta que sus deseos, que sus perspectivas humanas no eran suficientes para encontrar la paz que él buscaba. Y entonces enfermo, porque cogió una enfermedad mientras era prisionero en la cárcel, y se regresó. Sí. Como ustedes saben, él murió a los 44 años porque esas enfermedades nunca lo dejaron en paz hasta el final de su vida. Regresando, sí, a él no le gustó más la vida que estaba haciendo. Se daba cuenta y sentía que él no podía vivir solamente para satisfacer a sí mismo, solamente a sus deseos, a sus sueños, a sus ideales, que eran solamente materiales, terrenos. Y entonces así fue como el Señor empezó a cambiarlo, a hacerlo capaz de otras cosas, y le quería dar algo de más grande, y no solamente las libertades digamos comunales, como dicen en italiano, y el proceso de la verdadera paz que encontró Francisco. Sí, hay que ver no solamente lo que le estoy ilustrando de Francisco, sino a lo que pasa en cada uno de nosotros. Nosotros como personas tenemos 4 niveles de dimensión. Nosotros tenemos un nivel bajo, el más bajo es el que somos animales. Una definición que dan los filósofos es que nosotros somos animales racionales, que tenemos un pensamiento, entonces el nivel más bajo es pertenecer a los animales, y en eso somos solamente instinto, es decir, hacemos solo lo que nos da la gana. Lo que hace un niño son instintos, él hace lo que le gusta, lo que le da gana, lo que le necesita. Esta es la parte en que nosotros satisfacemos simplemente nuestras necesidades, y eso es lo que pasa a alguna gente cuando se queda en ese nivel. Los que hacen la guerra, los que matan, aunque sean personas importantes, su pensamiento, su razonamiento simplemente se queda a ese nivel, a nivel animal.
hay en las familias, hay también maridos que tratan las mujeres como animales, como bestias, y hay padres que tratan a los hijos como animales, y también al revés, hijos que tratan a los padres como animales. Y si uno mira a los gente, ellos no tienen paz, se ve que no tienen paz, que no son felices, que siempre están furiosos, que maldicen el nombre de Dios, que no son contentos, que aunque estén siempre en guerra, necesitan siempre un enemigo para echarle encima, para considerarlo como un problema, algo que hay que acabar con él o con ello. Ese es el nivel más bajo del instinto, de la satisfacción de las necesidades de uno, de los deseos, de los malos deseos de uno. El segundo nivel es el que se puede definir como el individuo. Es una persona que sí piensa, que razona sin función de sus deseos, de lo que le interesa, y él se pone al centro de todo. Es un egoísta. Hay muchas personas así dentro de nuestras casas, en el trabajo, se ponen al centro del mundo y hacen de manera que todo el mundo haga lo que a ellos les da la gana, lo que ellos piensan, sus necesidades, sus instintos, de lo que les gusta. Usar el otro que a mí me va bien, a mí me cae bien. Usar los demás para estar yo bien algunos minutos, algunas horas, algún tiempo, y después volver siempre a empezar en esa cadena. Freud, el psicanalista, decía, se basaba sobre Eros y Thanatos, palabras griegas, el deseo y el ego. Hay un tercer nivel de nosotros, que es la persona. La persona es la que ha aprendido a usar el instinto, la racionalidad en vez del instinto, para que haya algo que crezca en la persona, pero para los valores, para las de bien comunes. Este es el tercer nivel. Ya a ese nivel la persona no está centrada en sí misma, sino que ha aprendido a relacionarse, que sea en una familia, en un trabajo. Hay algo más importante, que es la belleza, la perspectiva, es que nosotros, este es el cuarto nivel, que nosotros somos criaturas de Dios, no somos solamente un cuerpo, un ánimo, un corazón, un pensamiento para una relación, pero eres un espíritu y tienes a Dios adentro de ti, y Él te quiere, te ha querido y tiene una perspectiva para ti, un proyecto. Y entonces
Ese es el cuarto nivel. Nosotros somos criaturas de Dios y cada uno de nosotros tenemos que pasar desde ser animal a todos esos pasos de animal, de individuo, de persona y al fin de hijo de Dios. No quiero ir hacer mucho más, decirles mucho más de eso, pero esa es una persona, ya dije que así encontramos la paz, pasando desde el nivel animal, de individuo, de persona, de criatura de Dios. En todos esos niveles podemos también no tener enemigos, no tener odio, pero de todas maneras, mientras no llegamos al último nivel, no tenemos la paz. La paz la tenemos cuando cuando estamos bien con nuestros maridos, nuestros hijos, las personas que encontramos, cuando tenemos las pruebas, cuando nos sentimos solos. Si no hemos llegado al cuarto nivel, si no nos sentimos, nos creemos hijos de Dios, no aguantamos esas situaciones y empezamos a decir: nadie me quiere, yo soy solo, yo soy maltratada, cuando empieces a sentir que Dios nunca te va a abandonar, que nunca te va a dejar solo, que perdona tus pecados, que te ha liberado de todas tus angustias, de todos tus miedos, de todas tus angustias. Cuando aprendes a confiar y a dejarte en las manos de Dios, Él nunca volverás a caer en el mal. Él te va a custodiar, vas a sentirte siempre amado, siempre abrazado, siempre lleno de consolaciones, y es una paz profunda que nadie te puede quitar. Ven, mucha gente tiene mucha plata y no está en paz. Mucha gente comanda y no está en paz. Mucha gente se va en discoteca a divertirse, pero tiene que embriagarse, necesita tomar drogas. No logra sentirse bien, porque les hace falta el cuarto nivel que te cambia completamente la vida. Entonces te sientes hijo y te sientes amado. Francisco fue la experiencia que él hizo. Esa fue su experiencia. Muchos de ustedes conocen seguramente. Les voy a decir algo, que él, como él encontró la paz, la verdadera paz, fue así que él se sintió hijo. Todo el mundo se acuerda del lobo de Gubbio. En Gubbio había ese lobo que espantaba a todo el mundo y que hacía muy difícil la vida de toda la gente ahí en esa ciudad. El lobo come animales, pero siempre provoca miedo si uno se lo encuentra. Los lobos hay aquí.
de donde vengo yo hay lobos siempre. Hay muchos donde yo vengo y la gente del pueblo siempre nos dijo que nunca han atacado al hombre y solamente los animales y los lobos a una ternera que iban a hacer y los no van a hacer nada, pero nunca han atacado en ese sentido para comerse un hombre. Entonces la gente tenía miedo, quería matar a ese lobo de Gubbio. A veces lograba comerse las gallinas, otros animales, y la gente le tenía miedo y no tenía paz. Entonces, ¿qué hizo Francisco? Él llegó en Gubbio y la gente le dice, le ese miedo que llevaba dentro, y entonces dicen las fuentes de San Francisco, dicen teniendo compasión de los hombres de esa tierra, quiso ir al encuentro de ese lobo. Todo el mundo dice, no lo puede hacer, te puede comer, te puede matar. Y haciéndose el signo de la cruz, él no fue con un bastón, con una espada, armas o lo que sea. Él simplemente haciéndose el signo de la cruz, salí de la ciudad y confiando en el Señor, se fue caminando hacia el lugar donde se sabía que quedaba el lobo, y todos los ciudadanos a mirar lo que pasaba, y el lobo con la boca abierta ir hacia San Francisco. ¿Cuántos miedos nosotros tenemos de alguien? Y ese lobo con la boca abierta. Y el santo, cuando se le acercó, le hizo el signo de la cruz. Dijo, hermano Lupo, ven acá y yo te comando en nombre de Dios que tú no hagas mal ni a mí ni a ninguna persona. Y apenas acabo de hacer la cruz, el lobo cerró la boca y se quedó dócilmente y se echó los pies del Santo Francisco. Hermano Lupo, le habló Francisco, tú haces muchos daños y cosas muy malas a todo el mundo, y has matado muchos animales, algunos hombres que están hechos a imagen de Dios, y por eso tú eres condenado, pero yo quiero que haya paz entre ti y los ciudadanos de Gubbio, y quiero que ellos te perdonen todas las ofensas pasadas, y que tú que te quedes dócil, tranquilo, manso. La verdadera paz es cambiar tú y yo. No es solamente la verdadera paz, solamente calmar y volver a la gente
que la gente perdona. La verdadera paz viene de ambos lados y es para todo el mundo. La verdadera paz es no tener a nadie que para odiar, echar lejos a ninguno, es tener la verdadera paz adentro del corazón, para que no haya más razón de hacernos guerra. Y Francisco concluyó diciendo: si ustedes le van a dar de comer al lobo, yo les prometo que el lobo no les hará nada más. No fue un milagro de Francisco, sino un milagro de la gente. La gente cambió. La gente cambió de ser lleno de miedo hasta llegar a ser llena de paz, de comunión. Y si en su casa tienen problemas y regresas a la casa, en vez de insultar o de poner mala cara o maldecir a Dios, si ustedes vuelven a la casa con una gran paz, ustedes van a ser conquistado por la conquerido, no sé cómo se dice, paz de Dios. Cuando un señor vino y me dijo, un día me dijo que él tenía mucha rabia adentro, pero su mujer nunca se ponía brava, y al final, como ella no se ponía brava, entró en la paz y dejó su rabia. Y È vero che i peccati che facciamo con le persone che stanno più vicine, no? Quindi los hacemos sobre todo con las personas que están más cerca de nosotros, con la mujer, con el marido, con los hijos. Pero si nosotros cambiamos, si nuestro corazón cambia, como sucedió a Francisco, si la paz de Dios entra adentro de nosotros, entonces cambia todo. Hay otro hecho de Francisco. Había 3 grandes ladrones en una zona, en un pueblito aquí en el Umbria, que es la región de Assisi. Y el guardiano, ellos fueron a pedir pan al convento, y el guardiano del convento los echó lejos, diciendo: no, ustedes son ladrones, ustedes no vengan aquí a pedirnos de comer. Y Francisco, ¿por qué hizo eso? Y él dijo: porque son ladrones, porque roban en las casas, le ponen miedo a todo el mundo. Y Francisco le dijo al padre guardián: no es así. Si ustedes harán lo que yo les voy a decir, ellos van a cambiar. Entonces, vayan, cojan buen pan, buen vino, vayan ahí donde ustedes saben que ellos se encuentran, y llámenlo. Hermanos, vengan acá, vengan hacia nosotros, que nosotros les traemos buen vino y buen pan. Y Francisco le dijo: tú, guardiano, padre guardiano, por primero tienes que arrodillarte frente de ellos y haberlos tratados mal, y por favor pídanle que acepten ese pan y ese vino, y sírvanse
y sírvanle con humildad y alegría, y una vez que hayan terminado de comer, anúncienle la palabra de Dios. Y al final les piden que prometan de no volver a hacer daño a nadie y que ustedes van a ayudarles a darles a encontrar lo que ellos necesitan. Y esos ladrones cambiaron. Este capítulo nos dice la misma cosa del otro hecho que les conté. Cuando nosotros tenemos un problema, cuando vemos a alguien que nos molesta o que no aguantamos, una persona mala, el instinto es, le voy a hacer pagar lo que es, la venganza, tiene que pagar lo que ha hecho, y eso quiere decir que no tenemos la paz por dentro. Si nosotros instintivamente le decimos a los malos, tienen que estarse en la cárcel, tiene que hacer esto, tiene que pagar, etc. Cuando nosotros actuamos así, significa que nuestra reacción es a nivel de los tres. Puede que tengamos hasta razón. Hemos llegado al cuarto nivel. No nos sentimos hijos de Dios. Reaccionamos en ese sentido como animales, o porque es la lógica humana, pero la única reacción es construir todo sobre la caridad, sobre el amor, sobre nuestra manera de hablar. No es una teoría esa. En mi vida he encontrado personas bellas, de verdad. Había, por ejemplo, una persona que había engañado a su mujer y vino donde mí diciendo que quería dejar a su mujer, y yo le dije, no tienes que romper el matrimonio que el Señor te ha dado. Ve a tu casa, confiésalo a tu mujer, que Dios te va a ayudar. Cuando él llegó a la casa, le dijo eso a la mujer, la mujer lo perdonó y le dijo sola, y la mujer le dijo, si tú me hubieras dicho antes todo eso, te habría podido ayudar a salir de esa cosa. Y la conclusión fue que dijeron, nunca habíamos pensado que nos podíamos amar entre marido y mujer de esa forma. No podemos actuar siempre por diente. Si pensamos y razonamos usted me hizo una cosa mala, entonces yo se la devuelvo, y eso quiere decir que no tenemos la paz por dentro. Si actuamos sin perdonar, no sirve. Si nosotros si vivimos una vida sin amar a nadie, sin perdonar, haciendo solamente lo que te da la gana, es una vida perdida. Las personas que pretenden de los demás son los que no tienen perfección. Los que pretenden que el marido o la mujer deben ser como ángeles, entonces es gente que nunca ha sido capaz de ser buenos en la vida.
Hay mucha gente que nunca dijo la verdad al otro y levantan la voz simplemente pensando que el otro no sabe la verdad. Pero si supiera que el otro sabe la verdad, se sentiría perdido. Solamente quien aprendió a hacerse perdonar de Dios es capaz de perdonar el otro. Y la experiencia del perdono es muy importante, aunque no haya nunca hecho un pecado grave. La experiencia del perdonado, del amor de Dios, esa es importante. Por ejemplo, a ese nivel no me importa si mi marido me traiciona, yo lo voy a amar siempre, lo voy a amar siempre. Una vez yo era capellano en un hospital y fui a visitar en un cuarto, había un viejito con la mujer que le tenía la mano, que parecían novios. Y quedé muy tocado por esa dulzura entre ellos. Y llegó la hija de ese viejito. Cuidado, me dijo la hija, cuidado a mi papá, porque mi papá no cree y es contra Dios, es en contra de Dios. Y él dijo, no te preocupes. Y fui a ver a ese hombre y después de algunas visitas, él se confesó, se comunicó y quedó muy feliz. Una de las hijas después vino y me dijo, qué milagro, qué milagro sucedió. Mi papá siempre traicionó a mi mamá toda su vida, a veces hasta quedándose meses lejos de la casa, y mi mamá siempre volvió a acogerlo. Y yo pensaba mientras la hija me contaba eso, pensaba esa viejita que tenía la mano de ese viejito con ternura. Y la hija me dijo, nuestra madre nunca dejó que odiáramos a nuestro papá. Nunca ha hablado mal en contra de nuestro padre. Dijo, sabe, padre hizo otros 2 milagros. Que había una sola persona que de verdad lo quería, lo amaba, no obstante todas las mujeres que había podido tener, pero había una sola mujer que lo quería de verdad. Él era su mujer y era su mujer. Y el milagro más grande, ese es el milagro que su mamá dijo él a la hija, es el milagro que esa mujer lo acercó de Dios, así, amándolo. No piensen, mujeres, que son estúpidas si ustedes se portan así, que si son más bobas que las demás, porque cuando uno tiene la paz en el corazón, cuando uno no la tiene en el corazón, sembra cosas malas, lo tiene adentro, la da a todo su alrededor. Cuando tienen un problema, piensan inmediatamente, pero yo estoy reconciliado, tengo mi paz en el corazón, adentro de mí. He aprendido
del perdón de Dios. Cuando tú tienes la paz adentro, puedes perdonar a todo el mundo. Cuando Francisco estaba muriéndose, había compuesto, hizo el cántico de Frate Sol, pero faltaban 2 versículos para terminarlo. Se fue cerca de Santa Chiara y cubierto de ratones y él ya no veía casi, así que no podía defenderse ni nada y le tenía horror a los ratones y oyó que algunos que se peleaban entre el obispo y el podestá, que se peleaban terriblemente uno contra el otro y al final Laudato Si por los que perdonan y sostienen las enfermedades, las dificultades y porque serán coronados. Y envió sus hermanos a cantar esos versículos debajo delante de los palacios del obispo y ellos cantaron y cantaron bienaventurados los que pueden sostener la tribulación con la paz. Y los dos, el obispo está, los hermanos llamaron al obispo y al podestá y le pidieron en nombre de Francisco, perdónense. Y cada uno bajó de su presunción, de su orgullo, de su prepotencia. Se acercaron uno al otro y se reconciliaron. Francisco logró cambiar el corazón de estas dos personas y muriéndose dijo: alabado seas tú, mi Señor, por la hermana la hermana muerte, de lo cual nadie puede escaparse. No perdonar el otro, no perdonar la hermana, el hermano. Se me llevó el apartamento porque cogió más mi papá que yo y los vecinos son malos y no sé. Si tenemos el odio y el rencor y la rabia en el corazón, bienaventurados los que tienen según tu voluntad, Señor, el amor en el corazón y la paz, y sirvan a Dios en la paz y en la unidad.
Scusa, tu sei Sandra? Sandra, ma tu hai registrato? Hai registrato? Non sono io che registro in italiano. Ma poi si trova su Facebook? Ah, ok, grazie. Bueno, vamos entonces en este momento a hacer un reposo y ya volveremos para la Eucaristía del sábado. Entonces, espero que hayan disfrutado mucho de este encuentro, de esta conversación que el Padre nos quiso dejar y que nos dejó algo muy claro sobre la paz en nuestro corazón y en el mundo entero. Que la Virgen siempre ilumine nuestros caminos y nuestras vidas. Entonces, nos vemos ahora en la Eucaristía. Muchas gracias y nos vemos en un momento para la Eucaristía.